Eh, bueno, entonces buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Hernández. Hoy les voy a exponer síncope y pues hago parte del semillero de investigación de medicina cardiovascular del Bosque. Entonces lo primero que hice acá fue un mapa conceptual donde vamos a llevar todas las ideas de la charla respecto a síncope, una definición que cuenta con un concepto que es la pérdida transitoria del conocimiento versus, o más bien en relación con síncope, la epidemiología, al cual le vamos a adicionar pronóstico, calidad de vida y otros aspectos, la fisiopatología, la cual sugiero yo que sea como el punto donde más pongan atención, porque de ahí digamos que se va a derivar lo que va en adelante, que es la clasificación, que va a tener un enfoque semiológico, el diagnóstico, el manejo y, por último, el tratamiento. ¿Listo? Entonces, respecto a la definición, esa tablita pareciera clasificatoria, pero no es así. La adjunté precisamente para que entendamos todos la definición de síncope, porque, permítanme aquí poner el puntero, listo. Porque el síncope comparte muchas características clínicas con otros trastornos, eh, y por esa razón, digamos, lo que con frecuencia está presente en numerosos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, este grupo de trastornos se denomina la pérdida transitoria del conocimiento. Por su parte, esta, pues a definir, valga la redundancia, pero es que es así, es una pérdida del conocimiento que puede ser real o aparente, que se caracteriza por amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo y falta de respuesta y duración corta. Entonces se caracterizan porque son de duración corta, no lo olviden. Los dos grupos más importantes que existen aquí en la pérdida transitoria del conocimiento son dos grupos, que es la pérdida transitoria del conocimiento por traumatismo craneal, lo cual lógicamente no lo vamos a abordar en esta charla, pues porque no se justifica, y la pérdida transitoria del conocimiento no traumática, que es donde me interesa que nos enfoquemos todos hoy. Entonces, eh, las características clínicas de estas, obviamente que se van a derivar normalmente de la historia clínica que refiere los pacientes, y también van a ver que los testigos son muy importantes en estos episodios de pérdida transitoria. Y lo interesante aquí es ver que mantienen o más bien se definen mediante criterios fisiopatológicos. Por ejemplo, el tipo más, bueno, no más importante, pero sí el que vamos a hablar hoy, de pérdida transitoria del conocimiento no traumática, es el síncope, precisamente. Entonces, como les digo que se clasifican según su fisiopatología, acá encontramos que la hipoperfusión cerebral es lo que puede llegar a definir el síncope. Y con cada subgrupo de las no traumáticas, que son todas las que ustedes ven acá, síncope, ataques epilépticos, psicogénico y causas raras, van a tener como su fisiopatología más precisa, más a detalle. Por ejemplo, en un ataque epiléptico, obviamente va a ser la actividad cerebral excesivamente anormal. Pero pues les repito, todos ellos corresponden a la pérdida transitoria del conocimiento. Entonces, según eso, y ya enfocándonos en esta parte de acá, en síncope, la definición obviamente que se basa en la fisiopatología, por lo que ya les dije, eh, y además de eso, se caracteriza por un inicio rápido, la duración corta que comparte además con los otros, por así decirlo, síndromes, y una recuperación que debe ser espontánea y completa. Entonces así podríamos como definir de alguna manera el síncope. Ahora vamos a pasar a epidemiología. Aquí vamos a hablar de la prevalencia de síncope en la población general. Y digamos lo que los episodios de pérdida transitoria del conocimiento eh, de naturaleza sincopal, como ya vieron en el cuadro anterior, son muy comunes en la población general. Incluso llegaría a pensar que alguno de ustedes o nosotros hemos tenido algún episodio sincopal. Eh, y la prevalencia anual por esta razón llega a ser de 9,5 por 1.000 habitantes, de los cuales uno de cada 10 tienen que ser hospitalizado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí ven un gráfico, que es este de aquí en la parte superior, en la cual nos está mostrando la proporción de síncope por edad. Y aquí tiene una característica muy importante que quiero que recuerden, que es
una característica bimodal. ¿Y a qué hace referencia esa característica bimodal? Vean ustedes las edades, aquí está como los 10 hasta los 30 años, ven ustedes un pico, ven que de los 30 a los 60 está como disminuido, y de los 65 en adelante vuelve a haber otro pico y tiende a subir. A eso hacemos referencia cuando decimos que la proporción porcentual es bimodal para la prevalencia en la población pues, de síncope. El segundo gráfico, que es el que ustedes ven acá, nos habla de la incidencia acumulada. Entonces, la incidencia acumulada, obviamente que va a ir acumulándose, valga de nuevo la repetición, con el paso de los años. Pero eso quiere decir algo más puntual que eso, y es que en realidad es muy probable, porque vean ustedes aquí que nos están mostrando el porcentaje que va hasta el 50, es muy probable que una persona sufra, aunque sea un episodio sincopal, a lo largo de su vida. Y con los años eso se vuelve más probable incluso, como pues pueden ver ahí según la incidencia acumulada. Listo por esa parte. Entonces, digamos que la prevalencia de las causas de síncope, ahorita se estaba hablando de la prevalencia de síncope en general, pero hablando un poco según la causa, si se ubican acá, depende también, como les digo, del contexto clínico, de la edad del paciente, de muchas cosas, pero se pueden hacer ciertos comentarios generales al respecto. El síncope reflejo o vasovagal es la causa más frecuente de síncope en cualquier contexto y en todas las edades. Y es algo que toca tener muy presente porque seguro nos va a tocar. El síncope de origen cardíaco es la segunda causa más común, pero eso varía ampliamente entre los estudios, obviamente, repito, entre digamos, los pacientes, entre los estudios en urgencias, un montón de factores, pero pues que al final y al cabo podríamos decir que es la segunda causa más frecuente de síncope. Y otros datos importantes es que en pacientes que son menores de 40 años, la hipotensión ortostática es la causa más rara de síncope. O sea, si se encuentran un paciente menor de 40 años con hipotensión ortostática, es algo más bien raro, es algo que tiende a ser de personas ancianas o mayores. Por su parte, los episodios no sincopales, como vimos, que podían ser pérdida transitoria del conocimiento de otro tipo, son más frecuentes en pacientes que son referidos a urgencias. ¿Listo? Entonces aquí ponía yo en el inicio que iba a tocar aquí en epidemiología otros aspectos, como por ejemplo el pronóstico. El pronóstico de los episodios de síncope en realidad se puede estudiar desde la gravedad y desde el riesgo de muerte. Entonces, desde la gravedad, el motivo que nosotros debemos tener en cuenta para decir que un síncope es grave son dos cosas que son importantes. La primera es el riesgo causal de síncope, y a eso nos referimos con el riesgo asociado a la enfermedad, a una enfermedad subyacente. No sé si me entienden ese concepto. El otro hace referencia al riesgo consiguiente de síncope, que quiere decir el impacto que tiene el síncope o el episodio sincopal en la vida del paciente. Por ejemplo, el paciente tuvo un síncope y debido a eso tuvo un traumatismo físico. Por ejemplo, cuando un síncope ocurre sin síntomas previos o alerta, el paciente no tiene como esa conciencia de que va a tener un episodio y se puede caer y se puede lastimar, y eso sería un riesgo consiguiente, que nos está hablando también bastante del pronóstico, ¿de acuerdo? Pero no solo con el traumatismo físico, sino con cualquier tipo de consecuencia, ya sea laboral, ya sea académica, todo eso nos está hablando de pronóstico. Cuando les dije lo del riesgo causal, para decir que cómo definíamos un síncope grave según la causa o la consecuencia, en la causa es muy importante tener en cuenta que si el síncope es de origen cardíaco, se asocia de una vez a alta morbilidad y a alta mortalidad, y de una podríamos decir que es un síncope grave. Entonces, es un mensaje muy importante también. Síncopes de origen cardíaco, de una vez lo asumimos o lo tomamos como un síncope grave. ¿Listo?
Respecto a la hospitalización y aspectos económicos, lo de la hospitalización ya les había hablado un poco de la relación. Em, la atención médica del síncope en realidad es costosa y eso lo podemos deducir porque les mostré en estas gráficas que son episodios frecuentes en la población y eso obligatoriamente supone el hecho de que resulta con costos clínicos importantes, bien sean directos o indirectos, ¿sí? Eh, muchas veces respecto a la hospitalización, y lo puse acá, es que son innecesarias. Ahorita vamos a ver como en específico cuándo debo o no hospitalizar a un paciente que, pues, que cursa con un síncope. ¿Listo? Um, llegamos, en mi opinión, como a la parte más importante, que es la fisiopatología. Eh, digamos que en este aspecto, la clasificación fisiopatológica se basa, como les dije al inicio, en una caída de la presión arterial sistémica con reducción general del flujo sanguíneo cerebral, que es lo que define como tal al síncope. Y recuerden que esa es una gran diferencia con la lipotimia, porque en la lipotimia no hay una pérdida transitoria del conocimiento, por eso no la pusimos dentro del cuadro de definición. Entonces, ustedes ven aquí al lado izquierdo como una figurita, como un gráfico, ¿cierto? En la cual muestra que la presión arterial baja y la hipoperfusión cerebral general son la causa central de síncope, están como en la mitad de esta torta. Entonces, puede ocurrir dos cosas, y es que haya un cese súbito del flujo sanguíneo cerebral, y eso llevaría a que en 68 segundos haya una pérdida completa del conocimiento, porque hay un cese súbito, abrupto de la circulación y no está llegando sangre al cerebro, básicamente. Lo otro que puede ocurrir es que haya flujo sanguíneo, pero que la presión arterial sistólica esté baja, y con baja me refiero a cifras de entre 50 y 60 milímetros de mercurio, es decir, entre 30 y 45 milímetros de mercurio en el cerebro, porque recuerden que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, de ahí sacamos esa relación. Eh, entonces, en una presión arterial sistólica que esté disminuida, va a haber pérdida también transitoria o parcial del conocimiento. Esas son como las dos situaciones que pueden ocurrir. Ahora bien, a los laditos de, como el otro circulito, vamos a ir como de adentro hacia afuera. Entonces, el circulito que le sigue, eh, todos sabemos, digamos, que la presión arterial sistémica está determinada por dos factores, y eso lo hemos repetido incluso en el semillero hasta el cansancio, y es que está determinado por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. Entonces, lo anterior supone que una caída en cualquiera de estos dos factores, bien sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular, o los dos incluso, porque a menudo actúan en conjunto, eh, pues van a determinar o van a desencadenar que ocurra un síncope, y que eso explica también bastante bien la fisiopatología del síncope. Entonces, primero que todo nos vamos a enfocar en la resistencia vascular periférica, que es este pedacito de acá. Entonces, puede ocurrir que la resistencia vascular periférica caiga, baje, por determinadas razones, por algunas situaciones. Entonces, puede que haya una reducción de la actividad refleja que va a causar una vasodilatación, eh, y este es el síncope reflejo de tipo vasopresor, o el que nosotros conocemos como el síncope vasovagal. Entonces recuerden que hay una activación inapropiada del nervio vago, que lo que va a hacer es que la frecuencia cardíaca disminuya, y va a hacer que haya una dilatación de los vasos sanguíneos, disminuyendo, eso es como algo muy lógico, obviamente disminuye la presión del flujo cerebral y va a generar un síncope. La segunda opción, digamos, pues no opción, sino lo segundo que puede ocurrir, es que baje la resistencia periférica por un fallo funcional, como ocurre, por ejemplo, en la hipotensión ortostática. Entonces piensen que cuando ustedes están sentados o están acostados y se levantan, la gravedad ejerce fuerza, digámoslo. Entonces la sangre va a tender a acumularse en las piernas, en el abdomen, y esto fisiológicamente a todo el mundo le disminuye la presión arterial cuando nos paramos, pues porque circula menos sangre de regreso al corazón, ¿me entienden eso? Sin embargo,
nuestros vasos sanguíneos están como codificados, por así decirlo, fisiológicamente tienen que tener unos reflejos vasoconstrictorios. Es decir, que hacen que esta caída de la tensión, que es normal, no sea abrupta y no sea severa, sino que sea controlable de forma rápida. La pérdida de estos reflejos posturales, o sea, cuando la persona se levanta, sobre todo los ancianos que les decía ahorita de la hipotensión ortostática, es la pérdida de esta función en los vasos. Y lo que va a hacer no es que no se contraigan, porque los vasos sí se contraen, pero se contraen o este reflejo es muchísimo más lento. Y eso va a generar lo mismo, la caída en el volumen, y eso va a hacer que haya menos flujo y en el cerebro, entonces va a generar el síncope. Lo tercero que puede ocurrir respecto a la resistencia vascular periférica va a ser un fallo estructural del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces eran como las tres situaciones importantes. Ya siendo el enfoque fisiopatológico como tal, referente a la resistencia vascular periférica, nos tenemos que enfocar ahora en el gasto cardíaco, que recuerden ustedes es el segundo determinante de la presión arterial, ¿sí? Entonces, hay cuatro causas principales para que el gasto cardíaco baje y pueda generar síncope en alguien. Eso sería, primero que todo, como pueden ver aquí en cardioinhibitorio, que haya una bradicardia refleja. Eso es lo primero que puede ocurrir y que caiga el gasto cardíaco. Lo segundo que puede Sergi, ¿se te fue el audio? y ahí pues se pueden incluir las causas también pulmonares como la embolia o la hipertensión pulmonar. Entonces, imagínense ustedes cualquier cosa que se quieran imaginar que aumente la presión intratorácica, por la razón que quieran. Lo que, digamos, ocurre es que va a ser más dificultoso incluso el retorno venoso, porque el flujo sanguíneo ya no solamente tiene que ganarle a la gravedad, sino que le tiene que ganar también a la presión intratorácica extra o que no es fisiológica. ¿Me entienden? Entonces, evidentemente eso va a disminuir el retorno venoso, haciendo que haya menor volumen en las cavidades cardíacas. Y pues si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco, esto es como un concepto importante que creo que todos sabemos, es el volumen de eyección por minuto, el gasto cardíaco. Entonces, obviamente que si hay menor volumen, pues va a ocurrir lo mismo, menor volumen, menor flujo en el cerebro, y eso va a generar que una persona le dé un síncope, un episodio sincopal. La última posibilidad, bueno, las dos últimas pudiesen ser que el retorno venoso es inadecuado por alguna razón de los vasos sanguíneos o porque hay una incompetencia cronotrópica o inotrópica porque hay disfunción más bien del sistema nervioso autónomo. Entonces, hay que señalar que estos mecanismos de los que les estoy mencionando pueden interactuar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede haber acumulación venosa y retorno venoso inadecuado, y eso puede desencadenar un reflejo, etc. Entonces, no lo vean tan fragmentado como está en este gráfico, sino que pueden actuar uno o varios mecanismos fisiopatológicos al mismo tiempo que pueden generar que haya un síncope. Entonces, mi punto es precisamente eso, que no es una serie de mecanismos aislados, sino que estos mecanismos se pueden sobreponer uno sobre otro o ninguno, como sea. Entonces, respecto a la clasificación, ¿por qué empecé con la fisiopatología? Porque la clasificación que nos expone la guía europea para síncope se basa precisamente en la fisiopatología que les acabo de explicar. Entonces, acá ustedes pueden ver la clasificación de las principales causas de síncope y podemos observar, como por decirlo así, los grupos de trastornos que en realidad están compartiendo el mismo mecanismo, la misma presentación e incluso hasta el mismo riesgo que ustedes pueden ver acá. Lo clasifican en tres grandes grupos, uno de los más importantes, el síncope reflejo, el de la hipotensión ortostática y el de origen cardíaco. Entonces, les dije yo que la clasificación, digamos que era muy importante para hacer este enfoque semiológico del que les voy a hablar, que es como otro punto clave, muy importante, porque, bueno, lo vamos a basar, digamos que en dos aspectos, en la anamnesis y en el examen físico. Entonces, en la anamnesis siempre es importante preguntar la edad,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el síncope vasovagal o el reflejo, que también lo he denominado con este nombre en esta charla, es raro después de los 30 a los 35 años, sobre todo si los síncopes comienzan después de los 35 años, casi que tocaría descartar esta forma de síncope porque es muy poco probable, sobre todo es muy poco probable que empiece después de esta edad. Por eso la edad es algo importante preguntarlo. O sea, no es una pregunta boba, es importante para el enfoque semiológico. La precisión también está en determinar las circunstancias y los síntomas que acompañan al episodio sincopal. Tal vez eso sea lo más importante, digamos que clínicamente hablando. Porque puede ocurrir que no haya síntomas, como por ejemplo en el síncope cardíaco u ortostático. Eso es muy importante. O que el paciente diga algo clásico, y es que cuando describe estos síntomas prodrómicos de náuseas, malestar, bostezos, oscurecimiento visual, acúfenos, seguido digamos que por el desmayo, donde el paciente se pone pálido, sudoroso, experimenta frialdad, pierde la fuerza de sus extremidades, etcétera. De pronto alguno entenderá o habrá sentido eso. Se trataría de un síncope que puede ser más bien hipoglucémico o vasovagal. Por eso es muy importante que ustedes pregunten si tuvo o no tuvo síntomas. Y entre comillas pudiésemos diferenciar, no, pues entre comillas no, evidentemente pudiésemos diferenciar un hipoglucémico de un vasovagal también por la anamnesis, porque el paciente se advierte, por así decirlo, de la dificultad que va a llegar a tener, del desmayo que va a tener. Y si ustedes preguntan si lleva un ayuno prolongado, pues muy probablemente se trate de un episodio por una hipoglucemia. Pero si se trata más bien de un susto, de ansiedad, de un dolor, de pronto esté más relacionado con algo vasovagal. Si, por ejemplo, el síncope fue precedido por un largo periodo de bipedestación o al ponerse de pie después de estar sentado o acostado, pues ustedes lógicamente lo primero que van a pensar es que se trata de un ortostatismo, ¿sí? De una hipotensión ortostática, sobre todo si es un paciente mayor el que les está contando eso. Si se presenta cuando el paciente, por ejemplo, está acostado, no se levanta o está incluso dormido, hay que pensar en varias cosas y esto puede ser como un indicador grave. Puede ser de origen cardíaco, pero no solo eso, sino que tampoco podemos olvidar las pérdidas transitorias del conocimiento, como por ejemplo la epilepsia. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Otra cosa, no está bien, no es correcto que un paciente diga que el síncope o es precedido o lo acompaña un dolor retroesternal, eso no es normal. Entonces eso nos puede estar hablando obviamente de un infarto, de un émbolo pulmonar, de una hipertensión pulmonar que está generando un episodio de síncope. Por eso, insisto, la anamnesis es demasiado importante. Si es un paciente diabético, por ejemplo, que está manejado con hipoglucemiantes orales o insulina, pues piensen en que el síncope de pronto fue por una hipoglucemia, por algo medicamentoso, o sea, hay que pensar en eso. Y las palpitaciones a veces pudiesen asociarse a síncopes por arritmias cardíacas. Entonces, por eso hay que preguntar todo esto. No sé si alguien lo quiera guardar o, bueno, se está quedando grabado igual. Y lo segundo es el examen físico, que sí es muy importante, pero insisto, la anamnesis es como demasiado importante. En el examen físico hay dos situaciones. Una, que ustedes estén presenciando el episodio sincopal. Eso es difícil, eso es, yo diría que yo casi que imposible, pero si llegase a pasar, hay que tomar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque durante estos síncopes, estos tres que yo puse acá, el síncope vasovagal se caracteriza por una hipotensión y bradicardia durante el episodio. En el ortostatismo hay hipotensión y frecuencia cardíaca normal. Y en el síncope cardíaco hay bradicardia acentuada y tensión arterial normal. Entonces, estos también pueden ser enfoques semiológicos buenos, precisos de alguna manera. Y ya después de que, digamos, pasó el episodio, pues igual tenemos que tomar la tensión arterial y el pulso en ambos brazos, buscar cianosis, hipocratismo, características de las arritmias, auscultar soplos, auscultar el cuello también, todo. Listo. Entonces, vamos aquí como a la evaluación diagnóstica del tratamiento, que viene siendo la última parte de la exposición, pero pues que también comprende una parte muy importante. Y es lo primero que todo, o sea, primero el diagnóstico y segundo el riesgo. Entonces, primero enfoquémonos en el diagnóstico.
Las características clínicas de la pérdida transitoria del conocimiento se derivan a menudo de la historia clínica, como les dije ahorita, y digamos que la evaluación inicial, la guía europea, como están viendo aquí el diagrama de la derecha, propone este como algoritmo, este diagrama de flujo, en el cual usted mediante la historia pregunta o se da cuenta si hubo o no presencia de una pérdida transitoria del conocimiento, eh, que si no hubo pérdida del conocimiento, pues actúa como sea procedente, que si está seguro que es síncope, ya ahorita continuamos con el algoritmo, o que si es no sincopal, como por ejemplo las características de un episodio epiléptico, un ataque epiléptico, algo psicogénico o algunas de las causas raras que no estamos estudiando acá. Habría que estudiarlo por otra cuenta, pero también es muy importante para tener en cuenta en el algoritmo. Si hace referencia a síncope, si estamos, digamos que orientándonos por eso, hacemos la evaluación inicial, que ya se los voy a mencionar, que es importante, y de ahí deducimos si el diagnóstico es cierto o es muy probable, o si el diagnóstico más bien es incierto. Después de eso, toca estratificar el riesgo en riesgo alto de eventos graves a corto plazo, riesgo bajo de síncopes recurrentes o bajo riesgo, recurrencia única o rara, que es la que afortunadamente la mayoría están ubicados. Y esta estratificación del riesgo la vamos a analizar en la siguiente diapositiva ahorita, que les explique, digamos que lo referente a la evaluación inicial del síncope. Entonces, el diagnóstico del síncope, es decir, bueno, sí, digamos que el diagnóstico del síncope se haría, por así decirlo, insistivamente, en historia clínica, examen físico y electrocardiograma. Si con esta evaluación inicial, que son estas tres cosas que por nada del mundo se nos puede olvidar, si con estas, digamos que tres cosas que se llama la evaluación inicial, el diagnóstico es prácticamente cierto o es muy probable o es muy evidente, no es necesario que hacer nada más. No es necesario gastar en pruebas adicionales, sino que simplemente con eso que tenemos, que son recursos buenos, podemos decir que el paciente cursó con un síncope. Puede que eso no pase y puede que, según los resultados de estas pruebas, sea necesario realizar o ahondar un poquito más en exploraciones adicionales. Porque puede ser que el diagnóstico no sea tan evidente como todo lo que les estoy, y tan claro como todo lo que les estoy diciendo en esta charla. Entonces, si no es tan claro, si no es tan preciso, habría que hacer monitorización electrocardiográfica inmediata cuando haya sospecha de síncope por arritmia, ecocardiograma cuando haya una cardiopatía previa conocida por el paciente o que hayan resultados compatibles con una cardiopatía estructural, con falla cardíaca, etc. Masaje del seno carotidio en pacientes mayores de 40 años, prueba de mesa basculante, que ahorita más tarde la vamos a ver, la vamos a definir, cuando se sospeche de un síncope causado por una hipotensión ortostática o el síncope reflejo. Van a ver que el reflejo o el vasovagal y el ortostático tienen varias cosas en común. Análisis de sangre cuando haya indicación clínica, por ejemplo, hematocrito o hemoglobina, si se sospecha de alguna hemorragia. Recuerden que una hemorragia también es pérdida de volumen y eso podría estar generando un síncope en alguien. La saturación de oxígeno, por ejemplo, y el análisis de gases de sangre, si ustedes sospechan que el paciente tiene hipoxia y por eso está generando episodios sincopales de pronto frecuentes. Determinar troponinas, si por ejemplo el paciente llegó diciendo que tenía síncope y tenía un dolor retroesternal, pues hay que pensar en que de pronto se esté infartando. O dímero D, por ejemplo, que también llegue con un dolor en el pecho, pero si usted está sospechando de pronto de una embolia pulmonar. Entonces, por eso como que estos paraclínicos extra son herramientas también súper útiles que se salen un poco de la evaluación inicial y que muchas veces también van a ser necesarios. Entonces, les estaba diciendo que tuvieran súper presente este algoritmo de acá, porque ahora vamos a hablar de la estratificación del riesgo, que es algo muy, muy, muy importante en síncope. Entonces, la estratificación del riesgo, ¿para qué se hace? Para el tratamiento. Entonces, el tratamiento de la pérdida transitoria del conocimiento de naturaleza sincopal en el servicio de urgencias debe responder a tres preguntas clave muy, muy, muy importantes. Entonces, la primera es si usted logra identificar
evidentemente que hay una causa subyacente grave. Entre el 40 y el 45%, ubíquense acá, entre el 40 y el 45% de las enfermedades subyacentes cardiovasculares y no cardiovasculares también son obvias y son identificables clínicamente. Entonces, es como una responsabilidad nuestra súper importante. Por lo que ahí es donde se debería enfocar el tratamiento, en la causa, en la causa subyacente grave, que en realidad es el riesgo. El síncope no es tanto el riesgo. Como se pudieron dar cuenta, tener un síncope sí, como cardiogénico es de mal pronóstico, pero porque es cardiogénico, no porque haya un síncope, ¿me entienden? Entonces, esa es la primera pregunta, y si es evidente o si hay una causa subyacente, pues trátenla. Lo segundo es que si hay o no un riesgo de desenlace adverso. Digamos que en esta parte también es demasiado importante porque aquí se trata de estratificar los pacientes de alto riesgo, y con alto riesgo ustedes lo pueden traducir directamente con síncopes de origen cardíaco. Lo he dicho como 4 veces en la charla, pero es muy importante, sobre todo en esta segunda pregunta, que es si puede o no haber un desenlace adverso, que se relaciona demasiado bien con lo que es literalmente estratificar el riesgo. Entonces aquí ustedes ven este algoritmo de acá. Solo características de bajo riesgo, probablemente sea un síncope reflejo u ortostático, que no son graves, y puede recibir el alta directamente. Si es recurrente, toca hacer una consulta ambulatoria de síncope, ¿sí? La segunda cosa que puede ocurrir es que no haya características ni de alto o de bajo riesgo. No se debe dar de alta el paciente, hay que dejarlo en observación si eso es disponible, y de todas formas llevarlo a una consulta ambulatoria o decirle que vaya a una consulta ambulatoria. Lo otro es que tenga cualquier característica de alto riesgo, tradúzcase cardíaco, ya van a ver por qué, en la cual, pues, si es posible ingresarlo a hospitalización directamente, o dependiendo del cuadro, dejarlo en observación, ver si de observación se tiene que ir a un ingreso hospitalario o a consulta ambulatoria. Este algoritmo es súper importante también. Y lo último, pues es ya lo que les venía medio dando introducción, y es si se debe o no hacer ingreso al paciente. Entonces, denme un segundo, aquí en esto que es lo que quiero ver, que vean si se debe o no hacer ingreso al paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos criterios a favor de hospitalización, características de alto riesgo, y que además, ahorita van a ver las características de alto riesgo que están en estas tablas de acá, pero pues no pierdan como la atención en esto, que tenga características de alto riesgo y que además tenga, por ejemplo, cualquier enfermedad coexistente potencialmente grave, que se haya lesionado por síncope, que haya necesidad de otras pruebas urgentes y que pues por ende toque hospitalizarlo, que haya necesidad de tratamiento del síncope, por ejemplo. Y entonces aquí retomamos un poco a esto que yo les estaba diciendo, que cualquier característica de alto riesgo asúmanla como que se está buscando algo cardiogénico. ¿Por qué? Por estas tablitas que ustedes pueden ver acá. Entonces, las siglas se ven extensas, se ven como un poco saturadas, pero les quiero como hacer el resumen en que literalmente piensen nos hablan de acontecimiento sincopal. Bajo riesgo, una serie de factores. Alto riesgo, y miren todos que se están relacionando con dolor torácico, esfuerzo, palpitaciones, síntomas o prodromos cortos. Entonces estos están enfocados, miren, electrocardiograma normal, estos están enfocados a buscar de una vez algo cardiogénico. Historia médica, bajo riesgo o alto riesgo, de una vez están preguntando sobre cardiopatías estructurales o enfermedades arteriales coronarias. En la exploración física también se enfocan inmediatamente en eso, en que un criterio o un alto riesgo mayor sea la presión arterial, sospecha de sangrado gastrointestinal, bradicardia persistente, miren, soplos, miren que todos los enfocan casi que, pues no todo, pero en su gran mayoría, o en resumen, para no ponernos a ahondar tanto en estas, en buscar algo de origen cardíaco. Y pues que este es otro criterio, el electro, por ejemplo, que nos da unos criterios mayores y menores, y que el bajo riesgo sería en realidad tener un electro normal.
y aquello que no esté normal sería bien sea o mayor o menor riesgo. Ok, entonces ya casi vamos a acabar, espero que no estén desconcentrados. El tratamiento, digamos que respecto a las generalidades, tenemos esta tabla que vemos acá. Es el tratamiento del síncope, se hace con esta evaluación diagnóstica que es, vamos a empezar aquí por la derecha. Entonces, el síncope de causa desconocida y alto riesgo de desarrollar, se me va, discúlpenme, una muerte súbita, de desarrollar una muerte súbita, puede ocurrir por factores o por determinantes como estos que vemos acá, que es la enfermedad arterial coronaria, la miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, síndrome de QT prolongado, ¿sí? Entonces estas son como las más graves, es como el peor escenario de un síncope, y hay que considerar los riesgos y beneficios directamente de estos, como por así decirlo, factores que les estoy mencionando, para pensar en desfibrilador automático, en un desfibrilador automático, porque es como el episodio más grave. El siguiente más grave, o sea, menos grave, pero que igual sigue siendo grave, es el síncope cardíaco, que es, digamos que un enfoque importante que le he dado a la charla de hoy, síncope cardíaco, que puede ser por, bien sea arritmias cardíacas o por enfermedad estructural, bien sea cardíaca o cardiopulmonar. Entonces, esas arritmias cardíacas, pues obviamente que se tienen que tratar en específico según la arritmia que la está causando. No vamos a hablar en esta charla de tratamiento de arritmias cardíacas porque ese es otro tema, pero hay que tener en cuenta que si esa arritmia genera un síncope, pues lo que les decía ahorita hace un par de diapositivas, traten la causa, la arritmia, porque el síncope no le va a pasar nada al paciente, pero la arritmia sí lo puede matar. O una enfermedad estructural, también un tratamiento enfocado a la enfermedad, a la falla o a la cardiopatía, a lo que tenga. ¿Listo? Entonces, estos dos son como los dos escenarios que vamos a dejar aquí generales, porque sí son del tema de síncope, sí, pero digamos que el tratamiento va enfocado pues, a esas causas. Lo que voy a especificar ahora va a ser este, que es el escenario menos grave, que seguro nos lo vamos a encontrar, que es el síncope reflejo o el síncope ortostático. Ay, discúlpenme, ya. Entonces, respecto al síncope reflejo, que puede ser impredecible o de alta frecuencia, considerar tratamiento específico. Lo estoy como leyendo por encima porque ya vamos a meternos a profundidad en estos dos. O la intolerancia ortostática, que suele bastar con la introducción, tranquilización y evitación de desencadenantes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Puntualmente los dos tipos de síncope que les dije que les iba a explicar, síncope reflejo y el síncope por hipotensión ortostática, y ya terminamos. Entonces, concéntrense en eso que es importante y es en realidad puntual. Respecto al síncope reflejo, aunque su curso es benigno, los episodios recurrentes, y lo hablábamos también en calidad de vida al inicio, pueden llegar a ser discapacitantes. Y la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes no es farmacológico, sino más bien vean ustedes que el tratamiento de primera línea es la formación y medidas en el estilo de vida. Eso es lo más importante que le tenemos que decir al paciente, es decir, tranquilizarlo, informándole la naturaleza benigna, por así decirlo, del episodio que tuvo, pero también teniendo en cuenta que no se puede ignorar porque si son episodios recurrentes hay que estar buscando que de pronto puede estar pasando algo más grave. Entonces, el diagrama de flujo, digamos que en resumen nos muestra la toma de decisiones y la selección de tratamiento específico según determinadas características. Entonces, lo que les decía ahorita de la formación y la modificación del estilo de vida, que era la primera línea, incluye tranquilizar al paciente y sobre todo hacer mucho énfasis, más que en tranquilizarlo, sí es importante, pero decirle que evite los posibles factores que él sabe o que se ha dado cuenta que desencadenan el episodio sincopal, y los vasovagales generalmente tienen factores gatillo que lo desencadenan. Por ejemplo, la deshidratación puede desencadenarlo, entonces que se mantenga hidratado. Los lugares, estos crowds, o sea, como multitudes, ¿me explico? Entonces que las evite porque le puede generar un síncope. Y que reconozca, porque les dije al inicio, el síncope vasovagal se caracteriza por tener todo este prodromos de
bostezos, acúfenos, debilidad, etcétera. Cuando el paciente esté sintiendo eso, que se haga en un sitio, que se siente, decirle que se ponga en un lugar donde esté bien y que no vaya a ocurrir ningún traumatismo físico como tal. O sea, hay que evitarles eso. Y esa realmente es la primera línea de tratamiento para un paciente que tenga un síncope vasovagal. Puede que no sea tan simple como simplemente le digo al paciente que se calme y ya no pasó nada, porque puede haber formas graves o recurrentes, como les estaba diciendo, y que hay que también tenerlas en mente. Entonces, ahí nos proponen como varias cosas, que puede ser la suspensión o reducción del tratamiento hipotensor. Es importante evitar, pero pues eso en la práctica no es tan real. Puede que yo no le pueda quitar un antihipertensivo a un paciente, pero si no lo puedo hacer, intento reducir las dosis lo máximo que pueda de los fármacos que reducen la presión arterial. Es decir, cualquier fármaco hipotensor, diuréticos, hasta incluso antidepresivos. Entonces, por eso hay que tener la farmacología súper clara. Otra cosa, nos proponen digamos que se las estoy diciendo acá, organizadas aquí, y aquí las organizan más bien como en línea de tiempo para los más jóvenes y los mayores, pero es lo mismo. Entonces, lo otro son las maniobras de contrapresión, que son ejercicios, por así decirlo, que implican que hayan contracciones musculares, que aumenten el gasto cardíaco y que la presión arterial pues también aumente durante la fase en la que el paciente está sintiendo que le va a dar un síncope. Entonces él hace estas maniobras, estos ejercicios de los músculos y lo puede evitar, lo puede controlar y no pasa nada. El entrenamiento con basculación, lo decíamos al inicio, decía que lo íbamos a intentar definir ahorita, solo que ya las guías dicen que como que no es sugerible y no hay evidencia suficiente para mencionarlo, sin embargo todavía aparecen las guías, y dice que es para pacientes jóvenes con síntomas vasovagales que se vuelven recurrentes, y que se sugieren, digamos que estos periodos que son como posturas verticales forzadas, para que lo entiendan de alguna manera, pero pues como le digo, digamos que los estudios no han mostrado resultados significativos respecto a la basculación. Lo otro es que sea necesario un tratamiento farmacológico. Sin embargo, también hay como contradicciones, pues porque no hay como un medicamento que sea específicamente para tratar el síncope, sino que se ha buscado dentro de otros grupos de fármacos y con estudios, con trials que muestren si es o no efectivo en el manejo del síncope. Entonces, por ejemplo, la fludrocortisona, pues es un corticoide, pero que tiene acción mineralocorticoide. Si ustedes recuerdan, el mineralocorticoide más importante es la aldosterona, y eso hace que aumente la reabsorción renal de sodio, que se expanda el volumen plasmático y pues se pueda detener de alguna forma el reflejo vasovagal por ese mecanismo. Lo otro es que no sé si ustedes recuerden, si alguien quiera participar, sobre los receptores adrenérgicos que tiene el cuerpo humano. ¿Alguien me los quiere recordar? No, Sari, yo creo que los Bueno, coches a sabernos todos. entonces recordemos que los receptores adrenérgicos son los receptores alfa y los receptores beta, diferente a los receptores colinérgicos, que son del parasimpático, que son muscarínicos y nicotínicos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahorita estoy en el sistema nervioso autónomo simpático, en los receptores adrenérgicos, obviamente, que pueden ser alfa o beta. ¿Y por qué quiero que recuerden esto, digamos que de farmacología o más bien de fisiología? Porque se ha visto o han intentado usar agonistas alfa y bloqueadores beta, porque todos conocemos los beta bloqueadores, en el tratamiento del síncope reflejo. De nuevo, sin evidencia conclusiva, pero es bueno que tengan esos mecanismos de acción como claros en la mente para saber cómo, por qué, o sea, por qué mecanismo está actuando, por qué se daría un alfagonista, qué hacen los alfa 1, qué hacen los receptores beta en el cuerpo y por qué tendría que dar un agonista o un antagonista en cada caso. Entonces eso es importante para recordarlo. Finalmente, esta es la última diapositiva,
el tratamiento del síncope ortostático. Entonces ven aquí que también ponen como primera línea de tratamiento la formación, las medidas sobre el estilo de vida, con lo que todos vamos a empezar, que es básicamente muy parecido a lo que les dije en lo anterior, por eso les decía hace un par de diapositivas, se comparte características entre la ortostática y la refleja, sobre todo en este ámbito del tratamiento. Si tienen claro este tratamiento del reflejo, van a tener claro este porque es prácticamente lo mismo del ortostático. Solo que aquí, digamos que en estas medidas, nos sugieren que a estos pacientes se les pudiese hacer un seguimiento con mapa, porque estos registros ambulatorios de la presión arterial pueden ser útiles para llegar a identificar patrones diurnos anormales, o incluso identificar hipertensión en algunos casos. Entonces, sería importante, o si es posible, hacerles un seguimiento con mapa a estos pacientes. Y adicionan también en primera línea la hidratación e ingesta de sal adecuadas, porque como que un requerimiento, digamos que en el tratamiento de síncope por hipotensión ortostática es la expansión del volumen extracelular, pues como objetivo, digamos, lo que importante. Finalmente, aquí como pueden ver es prácticamente lo mismo, empezamos con segunda y hasta tercera línea, interrumpir si es necesario, reducir las dosis de los fármacos vasoactivos, si persisten los síntomas, pues enséñele a hacer maniobras de contrapresión, medidas de compresión, la cabeza elevada durante el sueño, eso es algo extra también, por ejemplo, ahí hay, como pueden ver, hay algunas diferencias, pero son mínimas, porque al elevar la cabeza en las noches, eso mantiene una distribución que es mucho más favorable de los fluidos corporales y mejora la hipertensión nocturna, si es que el paciente la tiene. Y algunos farmacológicos como la amidodrina, por ejemplo, este es un agonista alfa, por eso es bueno como que reconocerlos por lo menos, y la fluorocortisona, que ahorita se las expliqué como mineralocorticoide, que era un corticosteroide. Entonces, en mi opinión, ese es como el enfoque general que se le puede dar al síncope, traté de ser lo más puntual posible. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta o algo. Doctor Carrera, ¿tiene alguna observación? Sergio, realmente excelente charla. Sí, muy, muy buena. Hay poquitas cosas adicionales para decir, me pareció muy completa. Yo creo que lo importante es hacer énfasis en diferentes cosas, que la guía como que se lo va recalcando a uno a medida que uno lo va leyendo. Es, primero, el síncope, en la gran mayoría de los casos, es algo benigno, ¿sí? Ujú. Entonces, solo del 1 al 2% de los pacientes que llegan con síncope